Hola, nuevo colaborador. Soy Rami, tu asistente de bienvenida. Estoy aquí para ayudarte a entender cómo funciona tu nuevo entorno laboral. Recuerda, obediencia es eficiencia, y eficiencia es seguridad. A partir de este momento, usted forma parte de una estructura diseñada para operar con precisión, discreción y continuidad. Su rol ha sido asignado según parámetros de compatibilidad y rendimiento proyectado. No se requieren ajustes emocionales en esta fase. Repasaremos ciertos puntos esenciales que debe tener en cuenta al trabajar dentro de nuestras instalaciones. No interfiera con unidades en estado de revisión o contención. No acceda a registros sin autorización explícita. No comparte información técnica fuera de los canales internos. No cuestione transmisiones clasificadas, su contenido ha sido validado por el comité de contingencia. No interrumpa secuencias activas, incluso si parecen incompletas. Para nombrar más y agregar normas importantes que no se encuentran en el texto. No intente reiniciar unidades que emitan sonidos no documentados. No retire dispositivos de monitoreo personal sin autorización médica. No utilice el TEP. Toda unidad robótica en estado de revisión debe ser observada, no corregida. Las emociones humanas no interfieren con los protocolos, a menos que sean verbalizadas. Si una unidad le habla sin haber sido activada, registre el evento. No responda. Las zonas marcadas como silenciadas no requieren explicación para su acceso restringido. Toda grabación de anomalías debe ser archivada en el sistema interno, no compartida. Las puertas que no se abren no están rotas. Están cumpliendo su función. Si siente que algo no está bien, recuerde. Este módulo concluye aquí. Si sientes confusión, archívala. Si sientes miedo, ignóralo. Si sientes algo más, no lo compartas. Recuerda, un buen trabajador es un sistema estable. Yo soy Rami, y siempre estaré aquí, observando tu progreso. Mañana es el primer envío masivo de los prototipos. Explícame bien, ¿hay vulnerabilidades explotables todavía vigentes? Sí, los generadores BLF compactos y la cerámica que usamos muestran microcaídas en zonas con mucho ruido eléctrico. Eso abre ventanas donde el cristal puede salirse del patrón. ¿Afecta solo a uno o puede propagarse? Puede propagarse. Un robot comprometido se deforma. El cristal avanza por su chasis de titanio y aluminio y puede intentar engancharse con la supercomputadora del subsistema.
Noticiero 12 en su horario de verano. Noticiero 12, primera edición a partir de las 12:30. Noticiero 12, segunda edición a partir de las 19:30. La División Noticias informando todo el verano. Canal 12, el canal de las noticias.